SER Podcast. Hola, soy Ángeles Barceló. Estás escuchando Las 7 de Hoy por Hoy, un podcast diario de actualidad para estar informado en menos de 20 minutos. Escucha el episodio de hoy. Hola, muy buenos días. Dicen los expertos que en estas semanas, en estos días, llegaremos al pico de la sexta ola y al ritmo al que avanzan los contagios no parece que andemos muy lejos. España ya ronda los 3.000 positivos por 100.000 habitantes y registró casi 300.000 casos de COVID durante el fin de semana. El riesgo es que esta ola, que ha provocado miles de bajas en el trabajo en estas últimas semanas, se extienda también a los colegios en la vuelta al cole que empezó ayer. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. En vista del balance del primer día, el mapa de profesores contagiados es desigual según la comunidad, como ocurre también con el mapa de contagios en general, pero en todo caso sí va a necesitar que se movilice a los maestros interinos. Esa es la prioridad hoy para las consejerías de Educación, Adela Molina. Muchos interinos ocuparán hoy sus plazas para sustituir las miles de bajas que el COVID ha dejado en los colegios e institutos. El mapa es bastante heterogéneo, pero algunas comunidades reconocen un aumento importante. En Cantabria se han quintuplicado y en Euskadi se han cuadruplicado las bajas de profesores con respecto a hace un año. La Rioja y Baleares también duplican las ausencias habituales, mientras que Canarias confirma que tendrá que sustituir al 5% de sus profesores, Navarra al 3,5% y Madrid al 3%. Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia y la Comunidad Valenciana apenas han notado de momento ausencias en los centros educativos, mientras que Extremadura y Andalucía aseguran incluso que tienen menos que hace un año. Sindicatos y directores de instituto elevan, sin embargo, esas cifras de bajas entre los profesores a entre el 6 y el 8% y piden que las vacantes se cubran con celeridad. Francisco García, Comisiones Obreras, Toni González Fedari. Atender a esta situación a día de hoy implicaría contratar a 37.000 personas. Es primordial poder trabajar con estas sustituciones para poder atender en la mejor calidad posible a nuestro alumnado. El Gobierno da por hecho que los contagios en colegios e institutos seguirán subiendo durante al menos 2 semanas. Nos preguntaremos esta mañana en el programa por el plan que anunció ayer Pedro Sánchez en su entrevista aquí en Hoy por Hoy para comprar las pastillas contra el virus o para regular ahora el precio de los test de antígenos. Y hablaremos también de las dudas que surgen entre varios expertos por la estrategia para tratar la pandemia como si fuera ya una gripe. Las cifras hablan todavía de un crecimiento de contagios aquí en España, también en Europa o en Estados Unidos. Ese país ha registrado un nuevo récord y ahí se abre paso el debate por el tipo de mascarilla para hacer frente a Omicron, Gillian. Al menos eso es lo que está debatiendo ahora el Centro de Control y Prevención de Enfermedades. ¿Qué mascarilla es más efectiva contra esta variante? Según cuenta hoy el Washington Post, el panel de expertos está considerando recomendar que solo se use la mascarilla FFP2 en Estados Unidos. Ayer, además, se batió el récord de personas ingresadas por COVID. En Canadá se han duplicado los ingresos en los hospitales solo en una semana. En Israel también se han duplicado en 7 días y allí además se ha registrado un nuevo récord de contagios en las últimas 24 horas. Y en Europa, en Francia, por ejemplo, no crecía tanto el número de personas ingresadas en los hospitales desde abril del año pasado. Siamo molto in ritardo. Ecco, credo que i governi e il Consiglio dovrebbero riflettere. Ha muerto el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, socialdemócrata de 65 años. Llevaba 2 semanas hospitalizado por una deficiencia en el sistema inmunitario. El Parlamento iba a escoger ya un sucesor porque Sassoli no se había presentado para renovar su mandato. Aquí en España la actualidad política pasa por las entrevistas que ayer hicimos en la cadena SER. En Hoy por Hoy, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que acusó a la oposición de negacionista, sobre todo el PP, y se refería así al ministro de Consumo, Alberto Garzón, por sus declaraciones sobre la carne. Lamento muchísimo toda esta polémica. La lamento muchísimo. La lamento muchísimo porque estamos hablando de un sector, el sector cárnico, que en España produce una carne de extraordinaria calidad. Esas palabras de Sánchez han enervado a Podemos, que acusa al presidente de hacerle el juego a la derecha en un intento de restaurar el bipartidismo. Eso dice al menos Pablo Fernández, que es su portavoz. Consideramos que sí que es decepcionante que se dé pábulo o que se utilice un bulo que se ha creado por la derecha y por la extrema derecha y que se utilice pues de esa forma para atacar a Alberto Garzón y al espacio de Unidas Podemos. Yolanda Díaz llama a cuidar la coalición. El Gobierno se va a ver, en todo caso, hoy. Se verán las caras en el Consejo de Ministros de cada martes. Y estuvo también en la SER, en la Ventana de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en plena escenificación de una tregua con Génova a poco más de un mes para que se celebren las elecciones en Castilla y León. Dice que ella se ha comprometido en que va a estar como mucho 8 años, pero 8 años en la Comunidad de Madrid, que su objetivo es que Pablo Casado llegue a la Moncloa, y aunque las críticas las dirige todas a nivel nacional, en concreto a Pedro Sánchez, al que acusa de pactar incluso con quien odia a España, insiste Ayuso en que no tiene aspiraciones más allá.
Yo no tengo ningún tipo de aspiración nacional, sabe ¿Segura? todo el mundo que esto es así. Hombre, yo creo que acabo de llegar a la Comunidad de Madrid, creo que con esto tengo bastante. La alternancia en este país está liderada por el presidente del Partido Popular, que es Pablo Casado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid está al servicio de España a través de Madrid, como lo han hecho siempre todos los presidentes de Madrid y del resto de las comunidades, porque cuando se es presidente de una comunidad autónoma, se está al servicio de España a través de tu propia comunidad autónoma. Es martes, es 11 de enero. Sonia Palomino, buenos días. Buenos días, Ángel Sastre. Ahora que lo de viajar es un tanto complicado con todos los controles, los test, las cuarentenas, no diría que la protagonista de hoy no me da un poco de envidia. Se llamaba Amelia Earhart, una aviadora estadounidense que un día como hoy, pero de 1935, fue la primera persona que sobrevoló el Pacífico y lo hizo sola. Fue en concreto de Hawái hasta la ciudad de Oakland, en California, y venía de haber logrado ya otro récord 7 años antes, cuando fue la primera mujer que cruzó en avión el Océano Atlántico. Sí, aunque yo decía lo de solo un poco de envidia, porque hay que decir que la valentía era un riesgo muy alto en aquella época. Earhart murió en 1937 con solo 39 años cuando trataba de dar la vuelta al mundo por primera vez en un avión. El aparato desapareció y nunca se llegó a encontrar el cuerpo de esta auténtica pionera. Y el tiempo para hoy, Sonia, con el sol ganando terreno. Sí, todavía por la mañana va a seguir lloviendo en el Cantábrico y algunos puntos del este de la península, especialmente en el Mediterráneo, pero a lo largo del día las lluvias se irán dispersando. Lo que sí vamos a necesitar es un buen abrigo, sobre todo ahora, a primera hora, porque hay mínimas bastante bajas, sobre todo en el centro de la península, y atención al fuerte viento en Baleares y en el Estrecho. 1 minuto y seguimos. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser podcast. Con más de 300.000 nuevos contagios solo este fin de semana, en España no era difícil de prever una vuelta al cole complicada este lunes. Ya hemos escuchado en portada que hay comunidades en las que se han multiplicado por 4 y por 5 el número de bajas de profesores con respecto a hace un año. Pero, ¿qué pueden hacer los padres si sus hijos están contagiados? Esa es la gran pregunta. El Gobierno da por hecho que todavía quedan 2 semanas de una gran transmisión del virus en colegios e institutos, y eso está provocando verdaderos quebraderos de cabeza porque, tal y como explican los expertos, si un trabajador tiene a su hijo contagiado, no puede pedir la baja laboral para cuidarle, a no ser que también esté contagiado. Alejandra de la Fuente. Los padres que tengan a sus hijos confinados por un brote en clase o enfermos de coronavirus no tienen derecho a solicitar una baja médica para su cuidado, según explican expertos laboralistas consultados por la SER. Escuchamos a la abogada Marta del Campo. Los padres y madres que estén en contacto y convivan con hijos que sean positivos no tienen de manera automática un derecho laboral a acogerse a una baja médica, en la medida en que no son personas que estén sufriendo ningún tipo de padecimiento o situación médica que dé derecho a ella. Los sindicatos confirman que la prestación de incapacidad temporal por COVID solo está prevista para los casos de trabajadores que contraigan la enfermedad o para los que la autoridad sanitaria obliga a un confinamiento forzoso. La Seguridad Social estableció una baja por COVID en casos de contagio y aislamiento por contacto, aunque los sanitarios son los que emiten los partes tras evaluar cada situación personal y siguiendo siempre las decisiones que se toman en el Consejo Interterritorial de Salud, que a finales de diciembre aprobó eliminar las cuarentenas de los contactos estrechos de los positivos con la variante Omicron, siempre y cuando estén vacunados. Vuelta a las clases y también la vuelta paulatina de los grandes eventos, aunque estemos todavía en medio de la sexta ola. ¿Se acuerdan de esto? Mobile World Congress cancelado tras 6 horas de reunión y 26 empresas tomando una decisión que justifican con este argumento: la preocupación global por el brote de coronavirus. Así les contábamos hace casi 2 años la suspensión del Mobile World Congress de Barcelona, cuando el COVID era todavía un virus lejano que afectaba a China. En aquel momento todos pensamos que era una decisión exagerada, aunque el tiempo tardó poco en dar la razón a los organizadores. El año pasado hubo que retrasarlo unos meses y este parece que ya sí, y que aunque seguimos con la pandemia a cuestas, habrá Mobile en Barcelona en la fecha prevista. Sergi López, buen día. Hola, buen día. Los organizadores del Mobile aseguran que habrá edición presencial y que solo habría un cambio de criterio si así lo exigieran las autoridades españolas. El director del GSMA, John Hoffman, ha dicho que en 8 semanas y a pesar de Omicron se celebrará la edición de este año. La organización anima a las empresas a estar físicamente en Barcelona y recuerda que ya en un contexto difícil el año pasado se consiguió hacer una parte del Congreso de forma presencial y otra parte virtual. Esta confirmación de que el Mobile se celebrará la ha notificado John Hoffman a través de una carta pública. En Francia se acordarán que la semana pasada Macron dijo que su intención era, por decirlo delicadamente, fastidiar a los antivacunas. Bueno, pues parece que esas palabras han animado a más de uno a ir a vacunarse, porque solo en una semana más de 200.000 personas han ido a ponerse la primera dosis. París Aracanals, buenos días.
Buenos días. Más de 230.000 franceses se vacunaron con su primera dosis la semana pasada, una cifra que no se registraba desde septiembre. Un récord depuis le début du mois de septembre. Así lo ha remarcado el ministro de Sanidad, Olivier Véran, en el Senado, donde ayer se empezó a tramitar la ley que regula el pasaporte de vacunación y que podría ser una realidad a partir de la semana que viene. El gobierno además atribuye este aumento de primeros vacunados a las declaraciones del presidente Macron la semana pasada de querer fastidiar o joder a los no vacunados, siguiendo con su estrategia de limitarles la vida social a quienes no quieren inmunizarse. Una tendencia, la del repunte de primeras dosis, que también se dio cuando Emmanuel Macron anunció la creación de un pasaporte sanitario el pasado mes de julio o la obligatoriedad de vacunar al personal sanitario. Campaña intensa también por la vacunación en Italia. Que gran parte dei problemi che abbiamo oggi dipende dal fatto che ci sono dei non vaccinati. El primer ministro Mario Draghi no ha podido ser más claro. Los no vacunados son los responsables de la actual saturación de los hospitales. Draghi ha apostado también por mantener un equilibrio entre las medidas y la recuperación económica, dando a entender que eliminará el sistema de semáforo que fijaba restricciones y confinamientos en los casos más graves de contagios. Y en Reino Unido no hay semana sin escándalo de Boris Johnson. Una televisión británica ha revelado que el primer ministro y su mujer participaron en una fiesta con otras 40 personas en mayo de 2020, cuando todo el país estaba confinado. Sí, al final fueron 40, pero habían invitado a más de 100, según detalla un correo electrónico que envió su secretario privado a los invitados, a los que, por cierto, pedía que llevaran su propia bebida. Esa fiesta fue el 20 de mayo y al día siguiente, el 21, Johnson salió así, como escuchamos, a la puerta de su residencia en Downing Street para aplaudir a los sanitarios británicos que estaban luchando en los hospitales contra la pandemia. Y sobre cómo afecta el estilo de vida de las ciudades a nuestra salud, también la contaminación tiene una especial relevancia en los contagios por COVID. Una nueva investigación ha revelado que en las ciudades con más polución hay un 5% más de contagios, Javier Gregory. Solo el aumento de 1 microgramo por metro cúbico de sustancias contaminantes en el aire, como las partículas en suspensión, incrementa a su vez un 5% el número de casos de COVID-19. Y estos son unos 300 casos más por cada 100.000 personas cada año. Esta es la dura advertencia de una nueva investigación realizada en las ciudades del norte de Italia, una de las zonas con mayor contaminación atmosférica de Europa, realizada por científicos de la Universidad Italiana de Varese. Y precisamente Lombardía, una región situada al norte de Italia, es una de las zonas de Europa que también ha sufrido un mayor número de muertes por COVID, destacan estos investigadores en su estudio. Pasan los días y el acuerdo para la reforma laboral sigue sin llegar, aunque hay que recordar que el plazo termina el 28 de enero. El PP sigue enrocado en el no, así que el Gobierno lo fía todo a sus socios habituales. Nos decía ayer el presidente del Gobierno, aquí en Hoy por Hoy, que confía en el apoyo de esos socios. Creo que hay un sentido común en el Poder Legislativo. Hay una mayoría de grupos parlamentarios que, estoy convencido, no van a impedir la tramitación y la convalidación de este Real Decreto Ley tan importante. Pero a juzgar por lo que dicen sus socios, ese avance no es tal. Tanto Esquerra como el PNV insisten en que hay aspectos del acuerdo que no piensan respaldar. Carolina Gómez. Esquerra asegura que no hay avance ninguno en la negociación de la reforma laboral ni contactos formales con Bolaños o con Yolanda Díaz, los dos ministros que van a pilotar la negociación. Fuentes de la dirección del partido en Madrid aseguran que el Gobierno se limita a presionarles por otras vías para tratar de forzar su apoyo y temen que la parte socialista del Ejecutivo caiga en la tentación de mirar hacia Ciudadanos, algo que a su juicio dejaría en mal lugar sobre todo a Yolanda Díaz. Desde Barcelona, la portavoz Marta Vilalta insistía ayer en que lo que se ha pactado con los agentes sociales no les vale. Creemos que se queda muy corta, es insuficiente y es un poco de maquillaje a la reforma laboral anterior. Esquerra exige, como el PNV, la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales, algo que el acuerdo no contempla. Es la misma condición que pone el PNV, con quien el Gobierno lleva hablando varias semanas. Y en Cataluña es como poco llamativo la hilera de destituciones que el Gobierno ha ido haciendo en las últimas semanas con la cúpula de los Mossos, una cadena que empezó con el mayor trapero y que ha terminado ayer mismo con el jefe del Departamento de Anticorrupción.
Era Toni Rodríguez, que ha dirigido los casos más delicados, aquellos que implicaron investigaciones a sus propios jefes, como el exconseller de Interior, Miquel Buch, que hoy está imputado por poner escolta a Puigdemont en el extranjero. Un caso por el que Rodríguez ya recibió entonces muchas presiones internas, hasta el punto de tener que pedir amparo al juez. También instruyó el caso de la actual presidenta del Parlamento, Laura Borràs, y otros bajo secreto vinculados al 3%, que salpican a personajes que han pasado por Interior y que hoy mantienen lazos con el director de la policía. ¿Y qué destino le dan después de destituirlo? Bueno, pues pasa de ser el director de la Comisaría General de Investigación de los Mossos a una comisaría de una población de 80.000 habitantes en Barcelona. Así que parece evidente que hay una purga, pero desde el Gobierno argumentan que solo se trata de una renovación y que ahora también hay más mujeres en los altos mandos. Y ya están en marcha en Ginebra, en Suiza, las reuniones que pueden marcar lo más o menos elevada que puede ser la tensión en la frontera de Ucrania en los próximos meses. Estados Unidos y Rusia se han sentado a la mesa con pocas expectativas y de momento pocos acuerdos. Occidente trata de frenar el avance que en las últimas semanas Rusia ha ido haciendo con sus tropas hacia su frontera con Ucrania. El secretario general de la OTAN, que se verá mañana con los representantes de Moscú, admitía que no es realista esperar grandes soluciones estos días, pero sí confiaba en encontrar un compromiso para evitar un nuevo conflicto armado. Un compromiso que parece complicado a la vista de las posiciones que han mostrado en su primera reunión Washington y Moscú. Javier González Cuesta. Todo el mundo era pesimista de cara a las negociaciones de ayer entre Estados Unidos y Rusia para la seguridad en Europa. Y estas concluyeron sin ofrecer ningún signo de esperanza. El jefe de la delegación rusa, Sergei Ryabkov, dijo posteriormente que Washington subestima la urgencia de las exigencias del Kremlin y advirtió de que no le gustaría llegar a una situación en la que los países de la OTAN cometan un error y vuelvan a actuar en contra de su propia seguridad y la de todo el continente europeo. Moscú no solo exige que la Alianza Atlántica deje de expandirse hacia el este, a Ucrania y a Georgia, sino también pide que regrese a su estatus de 1997, sin Polonia ni los países bálticos, entre otros. La subsecretaria de Estado estadounidense, Wendy Sherman, afirmó por su parte que ningún país dictará la política exterior de otro ni puede prohibirle tejer alianzas. Los norteamericanos denunciaron que Rusia no ha dado ningún paso para desescalar la tensión. El primero, retirar sus tropas de la frontera con Ucrania. Y todavía del exterior, Estados Unidos y la Unión Europea han anunciado nuevas sanciones contra el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, sanciones contra altos cargos, entre los que se encuentra la ministra de Defensa del Gobierno y a personas del entorno del propio presidente, como su mujer o su hija. Jura solemnemente respetar la Constitución. Sí, lo juro. Sanciones que, como escuchamos, han llegado el mismo día en el que Ortega ha jurado su quinto mandato consecutivo gracias a unas elecciones que ni Washington ni Bruselas reconocen como legítimas. Condenan además la grave persecución que ese país hace contra los opositores. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.